Lo que quiero presentarle hoy día tiene dos partes y que van a ser bien distinguibles. Primero quiero hacer un repaso general para ubicarme yo mismo y dónde ubico yo mi agenda con respecto a esto que le llamamos la sustentabilidad. Y quiero discutir un poco, hacer una crítica a lo que llamo la sustentabilidad como imperativo universal, a modo general y de posicionamiento. Y luego quiero bajar a algo más práctico y más de investigación que contra o en función de este posicionamiento estoy haciendo en el Salar de Atacama con respecto a lo que mis colaboradores llaman la cosmogeología, que voy a explicarlo un poquito más adelante. Y para posicionarme y posicionar el debate sobre la sustentabilidad, me gustaría comenzar con un tema que está en la primera línea de la discusión hoy en día y que me llega muy de cerca porque yo he estudiado, he estado haciendo investigación y he colaborado en Ventanas y más ampliamente en la zona de Puchuncaví y Quintero por casi 10 años. Me refiero a que hace unos días atrás se cerró definitivamente la fundición de Ventanas, una fundición que ha sido el núcleo, digamos, por lo menos simbólico, pero también de fuente de contaminación básico y fundamental, es lo que ha sido probablemente uno de los procesos de daño socioecológico más extenso y más profundo y más graves que ha vivido Chile y que sigue viviendo, de hecho. Y estamos mucho y muchas muy contentos y muy contentas por el cierre de esta fundición, particularmente la gente del territorio, pero creo que es importante recordar que en su minuto esta fundición fue celebrada y fue vista como un puntapié crítico, clave, para una épica que era importantísima para Chile, que era saltar al progreso, saltar al desarrollo. Cuando la fundición se construye, cuando se gana primero, cuando se decide hacerla en el año 57 y luego se construye el año 64, fue un logro, porque la fundición de alguna manera venía a representar la posibilidad de salirnos, de catapultarnos fuera de lo que queríamos alejarnos para poder ser modernos y desarrollados. Queríamos entrar a la industrialización, queríamos propulsar la industrialización de Chile, queríamos alejarnos de la pobreza, queríamos alejarnos del retraso, queríamos alejarnos del subdesarrollo, y la fundición dentro de esa época era absolutamente necesario. No habían dos opiniones. Cualquier opinión distinta era aceptada, pero era totalmente marginalizada porque el objetivo era demasiado importante, el objetivo era de vida o muerte. Es importante recordar, por lo tanto, que no es que no hubiesen dudas, no es que no hubiesen, por ejemplo, no hubiesen algunos temores con respecto a la contaminación que iba a dejar esta fundición, pero esas dudas y esos temores siempre eran menores, ¿no es cierto?, frente a lo que significaba, ¿no es cierto?, esta fundición. De hecho, el Mercurio Valparaíso, el año 57, dice, hablando precisamente de lo que iba a significar para los agricultores de la zona, dice: los vecinos tendrán que mirar este problema con ánimo patriótico y aceptar algunos sacrificios. Lo que me interesa el caso de Ventana, y lo quiero vincular, es vincularlo con la cuestión de la sustentabilidad. Sobre todo cuando la sustentabilidad se piensa y se hace, se practica desde la gramática y desde la forma de la emergencia climática, de la urgencia climática. ¿Y por qué creo que aquí hay ciertas similitudes? Porque esta manera de entender la sustentabilidad, que viene detonada por esta figura de la emergencia, esta figura de, como digo, de una crisis catastrófica, empuja a una forma política, a una forma de entender el espacio público y de ordenar la discusión, que podría decirse que se hace, al igual que Puchuncaví, al igual que Ventana en su momento, desde lo que lo podríamos llamar un imperativo universal. Si ustedes se fijan en la discusión sobre sustentabilidad y cambio climático, proliferan esta idea de que esta es una emergencia para todos, en cualquier lugar, ¿no es cierto? Esta idea de que es ahora o nunca,
¿no es cierto? O sea, la idea de que aquí hay una cosa que sobrepasa cualquier tipo de discusión, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de problematización. Y que no se me entienda mal, creo que la tensión o el problema no es científico. No estoy diciendo que haya un error científico de que tenemos que cambiar un montón de procesos productivos, tenemos que bajar o por tratar de disminuir el alza en la temperatura, etcétera, para que los sistemas biofísicos sigan funcionando. Lo que estoy diciendo es que aquí hay una tensión que es política, ¿no? Que es hasta qué punto la sustentabilidad se ha convertido en un argumento que ahoga toda argumentación sobre el cómo se hace la sustentabilidad, dónde, quiénes, hasta qué punto cualquier cuestionamiento a la sustentabilidad se ha convertido como en una inmoralidad frente a este imperativo universal que sería evidente para todos en cualquier lugar, ¿no es cierto?, que es movernos hacia esta meta que sería la sustentabilidad. Y aquí es donde yo creo que los pueblos originarios, las comunidades indígenas, hacen un quiebre y nos invitan a ralentizar la sustentabilidad como un imperativo universal. Y nos empujan a pensar la sustentabilidad en términos plurales. ¿Por qué? Básicamente porque no se puede pensar la sustentabilidad y la crisis que la detona si no es en el marco y en el horizonte del colonialismo. Se ha dicho y se ha repetido y ya está bien establecido que el colonialismo está entre las causas basales de la crisis socioecológica que estamos viviendo, y que el colonialismo no fue solamente que llegaron unos europeos y que cambiaron los modos de producción. El colonialismo significó genocidio. Para que se hagan una idea, Koch y sus colegas dicen que fue tal la mortandad en América cuando llegaron los colonos y por lo tanto la proliferación de nueva vegetación, porque ya no había gente que trabajaba las tierras, que la temperatura global bajó en 0,15 grados por causa de como digo, del genocidio y la matanza en las Américas. El colonialismo además tiene efectos que están desigualmente distribuidos y se ha demostrado que afectan particularmente con especial virulencia a los pueblos originarios. Y los proyectos sustentables, como por ejemplo la granja eólica o la minería del litio, por ejemplo, que son proyectos en principio sustentables, ¿no es cierto?, se siguen haciendo en territorio indígena en lógica extractivista, sin, por supuesto, consentimiento de los pueblos originarios. Pero tal vez lo que más me importa a mí es que la pregunta por la sustentabilidad y la práctica de la sustentabilidad muchas veces se sigue haciendo como una imposición de lo que Arturo Escobar llama el mundo uno. ¿Qué significa esta idea del mundo uno? El mundo uno de partida es esta manera de hacer mundo, manera de plantearse en el mundo, que llamémosle moderno capitalista, que asume que es secular, ¿no es cierto? O sea, que separa la vida terrenal de la vida espiritual, que es racional, que le da una fuerte importancia a la ciencia y a la racionalidad que viene asociada, y que se sustenta en manera de gobernanza liberal. Ese mundo uno, ese mundo moderno capitalista, secular, racional, liberal, hace un doble gesto, dice Arturo Escobar. Primero, hace una separación entre la naturaleza y los humanos. O sea, mientras en otros mundos naturaleza, humano están en una conexión de interrelacionalidad, como dice Kidel, lo que hace el mundo uno es que separa esas dos entidades como si estuviesen ontológicamente separadas. Y segundo, que probablemente es lo más problemático, el segundo gesto es que esta separación, ¿no es cierto?, esta bifurcación entre naturaleza y sociedad, entre naturaleza y humano, el mundo uno la asume como universal. O sea, asume que todo lo que está fuera, todos quienes viven o intentan vivir fuera de los márgenes del mundo uno, son, por decirlo con Povinelli, aberrantes. Lo que está fuera del mundo uno es mágico, es folclórico, o derechamente es inconcebible, ¿no? Es inconcebible pensar que el mundo está, por ejemplo, regido por ñen, por fuerzas espirituales, por ejemplo, ¿no? Y en el mejor de los casos, como dice White, esas otras formas de entender el mundo que están fuera del mundo uno se les
digamos, infantiliza como saberes, ¿no es cierto?, que tienen un valor suplemental, o sea, que tienen un valor agregativo, ¿no es cierto?, que es complementario, pero nunca nunca un conocimiento de suyo propio para pensar el mundo y pensar la intervención en este. Entonces, a mí lo que me interesa no es problematizar la sustentabilidad como horizonte científico. No me interesa problematizar la evidencia con respecto a la problemática socioecológica que tenemos entre manos, sino que lo que me interesa es cómo pensar y cómo hacer transiciones a la sustentabilidad en la que se apueste por una pluralidad existencial, en la que se asuma que hay distintos mundos que piensan, hacen y habitan el mundo de forma distinta y no solamente como el mundo uno, ¿no es cierto? Y no solamente desde las coordenadas, desde el arbitrio del mundo uno, que el mundo uno hace con respecto a qué es lo que es lo válido y lo inválido, qué es lo que es plausible, qué es lo que es imposible, qué es lo que es mágico y qué es lo que es racional. En el fondo a mí lo que me interesa, y desde ahí planteo mi investigación y mi agenda con respecto a la sustentabilidad, ¿no es cierto?, es cómo potenciarla, pero problematizándola en tanto imperativo universal. ¿Qué pasaría si pensamos la sustentabilidad no como algo que es de suyo propio, que es evidente para todos y todas en cualquier lugar, en cualquier momento, sino es algo que tenemos que construir y pensar pluralmente? ¿Cómo pensamos metodologías, ¿no?, que articulen sistemas legales, sistemas filosóficos y sistemas epistemológicos heterogéneos, sin un ranking, sin jerarquizarlos de antemano, sino que ponerlos simétricamente para articularlos de manera rica y justa? ¿Y cómo hacer proyectos colaborativos que asuman objetivos ético-políticos, ¿no? En este caso, trabajando con pueblos indígenas, colaborando con pueblos originarios, que el objetivo sea la decolonización con todo lo que eso significa. Entonces, dicho eso, déjenme muy rápidamente, disculpen también por lo apurado y por lo escueto de mi explicación, pero en honor al tiempo déjenme comentarles cómo esa agenda amplia o ese marco referencial amplio ha informado algunas de las cosas que estoy haciendo. Estoy en más proyectos, pero este es probablemente el más importante que tengo entre manos. Y a falta de un mejor concepto, voy a usar la nomenclatura que mi colaboradora, Licanantay, doña Sonia Ramos, me regaló, que es la figura de la cosmogeología, y quiero mostrarles cómo estamos haciendo algunas cartografías, literalmente, para hacer esta cosmogeología visible, como un intento también de pensar metodologías interculturales y maneras de hacer transiciones a la sustentabilidad en el desierto de Atacama que sean más plurales ontológicamente. Muy cortito, este es el territorio sobre el cual estamos trabajando. Si ustedes se fijan aquí, es un territorio, para quienes conocen esta zona, es un territorio extraño, entre comillas, porque no es exactamente el territorio del Salar de Atacama, sino que es un territorio más amplio, que es, desde el conocimiento ancestral de mi colaboradora, el territorio ancestral del pueblo Licanantay, que incluye el Salar de Atacama, pero también la cuenca del Tatio y la cuenca de Calama. Este es un territorio que, como ustedes saben, ha sido objeto de fuerte extractivismo minero, de cobre y últimamente muy fuerte de litio, que por lo demás la intensificación de esta minería ha sido impulsada, como ustedes saben, por el boom de la electromovilidad, y la electromovilidad a su vez su boom de la electromovilidad es fruto de esta idea de que los autos eléctricos son una especie de panacea para la transición energética. Esta minería extensiva, este extractivismo ha generado desequilibrios hidrogeológicos profundos en el Salar de Atacama. Se estima que la relación entre input y output hídrico es del 23%, la diferencia entre el 24 y el 30%. Y en torno al salar, ya este territorio,
habitan por lo menos 25 comunidades licanantay, y lo hacen hace más o menos 12.000, 11.000 años, según dicen los registros arqueológicos. O sea, este territorio no es un territorio minero, antes que nada, sino que, primero que nada, es un territorio social, económico, espiritual, que es parte de una territorialidad transnacional, ¿no es cierto?, mayor, de la ecorregión andina, que involucra zonas de Argentina y también de Bolivia. Y es un territorio en el cual, según el conocimiento ancestral, se está articulado en una interconexión entre Puri, agua en Kunza, volcanes, cielo, como vamos a ver en un rato más, y distintos sistemas ecológicos, hidrológicos. Yo vengo trabajando hace unos 5 o 6 años con doña Sonia Ramos Chocobar. Ella es dirigente de Solcor en San Pedro de Atacama, sanadora y cultora licanantay, y para mí un privilegio trabajar con ella. Después podemos conversar más sobre mi relación como colaborador en lo que ella hace. Y lo que quiero, y lo importante para mí, es que con doña Sonia hemos establecido una relación de investigación. Somos colaboradores científicos, por así decirlo. Salimos a caminar, salimos a investigar, y como parte de estas investigaciones en la que tratamos de conectar ecológicamente la relación entre distintos elementos de este territorio, como decía, el cielo, la fauna, la flora, los volcanes, el agua. Conversando mientras caminábamos, un día ella me dijo, mire Manuel, me dijo, aquí la cuestión es no pensar la geología por un lado, o sea, los volcanes, los sistemas acuáticos por el otro, el cielo, los ancestros, los abuelos, las fuerzas espirituales por otro lado, sino que habría que pensar en una cosmogeología, me dijo, en una interconexión entre estos elementos. Y me dijo algo que a mí, que nos quedó resonando a todos, me dijo, y este es un tipo de geografía, o sea, este es un tipo de representación geográfica que no existe, que no se enseña en las universidades ni en la escuela. Y tomándonos esa provocación en serio, y tomando como trasfondo el daño profundo que está sufriendo este territorio por el extractivismo, que es la cuestión que moviliza a doña Sonia, armamos un equipo intercultural e interdisciplinario para precisamente hacer visible esta cosmogeología y sus relaciones para sanar al desierto atacameño. Y hablamos de sanar, ojo, que podemos hablar después de ello, ¿no? ¿Por qué usar el concepto de sanar un territorio en lugar de reparar, por ejemplo? Este equipo está liderado por una autoridad ancestral, por doña Sonia, y está compuesto además por un sociólogo, quien habla, una historiadora y una geóloga, y es un equipo móvil, digamos, en el que va llegando y va compartiendo y colaborando más gente. Y hemos establecido una especie como de protocolo de investigación que tiene 5 componentes metodológicos y que me gustaría mostrarles. Primero, estamos dibujando literalmente una geografía ancestral. Como ven ahí en la imagen, con lápiz y papel, estamos tratando de reorganizar el territorio desde el conocimiento licanantay atacameño, no como se nos presentan en las cartas, ¿no es cierto?, militares, por decirlo así, o convencionales, para reentender qué significa una cuenca, un acuífero, la hidrología del salar, por ejemplo, la relación con los volcanes. Desde el conocimiento ancestral, las cuencas se dibujan de otra manera, los acuíferos están conectados de distinta manera, y eso es lo que estamos dibujando y estamos tratando de mapear. De hecho, ahora va a salir un artículo que coescribí con doña Sonia, muy importante, en una revista súper importante de geociencia, para mostrar cómo se articula la geología de este lugar desde una perspectiva ancestral. Y como digo, lo que estamos tratando de visualizar acá y de poner en visibilidad es este concepto de interrelación, ¿no es cierto? Que es una complejidad y es de una riqueza que el complejo tecnorregulatorio, o sea, el sistema tecnorregulatorio chileno no reconoce, ¿no? El sistema más bien, y la ciencia geológica también, piensa en estos elementos como componentes discretos que están separados
¿no? No desde una interrelación que es como lo propone el conocimiento atacameño. El segundo elemento que estamos haciendo es que estamos caminando, literalmente. Salimos a caminar como una metodología licanantay de conocimiento. La ciencia occidental tiene sus propios métodos científicos y el conocimiento atacameño tiene el propio, ¿no es cierto? Y parte de esa metodología de conocimiento, de producir evidencia y información, es caminar. Y lo que estamos haciendo, como les digo, literalmente salimos a caminar, estamos saliendo en distintas estaciones para ver los cambios en verano, otoño, invierno, primavera. ¿Y para ver qué? Para ver afloramientos, o sea, cómo los acuíferos aparecen en la superficie, para establecer y mirar lo que doña Sonia llama los ríos del cielo, o las aguas que circulan por el cielo, para ver, para establecer la relación entre estos afloramientos, estos ríos del cielo y las rutas caravaneras, ¿no es cierto?, que hacían los antiguos llevando sus animales de un lugar del altiplano al otro, ¿no es cierto? También entendiendo que el territorio es un territorio que no solamente lo hacen elementos naturales o humanos, sino que también lo hacen abuelos, ancestros, ¿no es cierto?, que están vivos en el territorio y a través del cual el territorio vive, ¿no es cierto? Y también estamos analizando y haciendo registro de los ecosistemas, ¿no es cierto? La relación entre agua, flora, fauna. Estamos haciendo registros escritos, fotográficos, con GPS y con ceremonia también. Estamos haciendo ceremonia como una manera de ir relacionándonos con el lugar y con estos territorios. Junto con estos registros también estamos compilando cartas hidrogeológicas convencionales, también para entender cómo la ciencia occidental, digamos, ha ido analizando y estableciendo ciertas cosas que son súper interesantes con respecto a los acuíferos y a otros sistemas subterráneos. Entonces estamos recopilando toda esta información y la estamos sistematizando. Y estamos haciendo mapeos integrados con toda esta información. Estamos juntando toda esta información. Y ustedes, como ven ahí, ven que hay un mapa y encima del mapa pusimos un papel diamante, un papel transparente, porque precisamente nuestra idea es construir esta geografía que no existe, para decirlo junto a doña Sonia. Entonces estamos pensando en una geografía que muestre, que haga visible 3 niveles: el subterráneo, ¿no es cierto?, el sol interno, como se dice en el mundo licanantay, el mundo humano, digamos, de la superficie, y también el mundo cósmico de arriba. Por eso es que estamos trabajando como con capas. Y estos ejercicios lo estamos tratando de colapsar, digamos, de sistematizar en cartas, mapas, como ustedes los ven ahí, cartografía, bien convencionales, precisamente porque lo que nos interesa es salir a conversar con tomadores de decisiones, con comunidades, con parlamentarios, con la empresa, aunque ahí ya podemos conversar, tenemos algunos resquemores, sobre cómo tratar de pensar el territorio, este territorio que está sujeto a tanta agresión extractivista, cómo pensar el territorio de otra manera para poder sanarlo, para poder regenerarlo. Entonces queremos tener este instrumento, que es un instrumento que puede viajar, puede dialogar con distintas audiencias, no solamente quedarse en el mundo, digamos, indígena ancestral. Entonces, para terminar, me gusta mucho la idea de pensar en transiciones atacameñas, no transiciones a la sustentabilidad en genérico, sino que situadas, transiciones que tienen un lugar, que tienen una historia, que tienen un conocimiento. Me gusta pensar en transiciones que se hacen, como dice Marisol de la Cadena, en Ayllu, que se hacen en lugar y que no existen fuera de ese lugar. Me interesa mucho el pensar, o me gusta pensar este proyecto como la posibilidad de abrir preguntas que ayuden a enriquecer las transiciones a la sustentabilidad, no a negarlas. No me interesa la crítica y la sospecha radical. Me interesa enriquecer las transiciones, me interesa fortalecerlas, pero sacándolas del mundo uno, ¿no? O sea, pensándolas también desde cómo se hace mundo en otras partes, desde otros parámetros. ¿Para qué?
para que esta transición a la sustentabilidad sea más justa, más convocante y, como lo ha mostrado toda la evidencia, más efectiva. Porque hay conocimiento de los territorios que tenemos que rescatar y que han sido invisibilizados porque no son estadísticos, porque no son científicos, porque no siguen el método científico occidental, ¿no es cierto? Y por lo tanto han sido marginalizadas y lateralizadas. Entonces, hay tres preguntas que creo que este trabajo nos está provocando, ¿no? ¿Transición a qué, por ejemplo? La respuesta sería transición a la sustentabilidad, sí, pero ¿qué es lo que es sustentabilidad? Por la respuesta que nos está dando este trabajo con doña Sonia, la transición sería formas más armoniosas de interrelación entre agua, cielo, tierra, animales, ancestros, abuelo, planta. La sustentabilidad es un concepto un poco abstracto y que no nos ayuda a pensar lo que sucede en el Cerro de Atacama desde una perspectiva plural. ¿Qué es lo que es medio ambiente? Medio ambiente no es un set de elementos biofísicos, sino que el medio ambiente es un ser sintiente. De hecho, en el mundo Licanantay, las montañas, por ejemplo, son malcus, son ancestros tutelares, y eso cambia completamente la conversación sobre qué es lo que es sustentabilidad, qué es lo que es reparación ecológica, qué es lo que es cambio climático. ¿Y quién hace la transición? Que también es una pregunta crítica, ¿no es cierto? ¿Quién está a cargo de pensar la transición, de diseñarla, de aplicarla, de evaluarla? La respuesta básica hoy en día, ¿no es cierto?, ha sido la gente que sabe de ciencia ecológica y de ingeniería ambiental. En menor medida las ciencias sociales y en menor medida las artes y las humanidades, ¿no es cierto? Pero pensar desde las transiciones atacameñas abre radicalmente la pregunta y nos invita a pensar hasta qué punto comunidades, yatiri, machi, autoridades ancestrales, tienen algo potente que decir, que no es solamente complementario, sino que algo de suyo propio que aportar a la realización de la transición. Y por último, ¿no es cierto?, creo que algo muy importante en mi agenda y en el proyecto que estamos haciendo en el Salar de Atacama, tiene que ver con cómo valorar la evidencia y el trabajo científico. Este no es un intento por borrar, por ningunear, por cancelar lo que hacen geólogas, geólogos, ingenieros, ingenieras, ¿no es cierto?, tratando de entender patrones hidrográficos, climáticos, etcétera, sino que lo que se busca es cómo valorar esta evidencia, pero sin iterar en la forma epistémica, hegemónica y coloniales. Cómo hacerlo de una manera que sea amplia, que sea convocante, que no asuma que los otros conocimientos, los que no son, entre comillas, científicos, son siempre saberes menores, subsidiarios, folclóricos, etc. Entonces, parte de este trabajo que estamos haciendo con doña Sonia es activamente buscar arreglos, espacios, lenguajes. Por ejemplo, doña Sonia usa algo que parece un oxímoron, que es ciencia ancestral, que parece una contradicción en sus términos, pero es precisamente una manera de buscar un encuentro, de buscar una especie de artilugio, ¿no es cierto?, gramatical, para encontrar un diálogo, ¿no es cierto? ¿Por qué no pensamos en ciencia ancestral para hacerla conversar con otra ciencia en igualdad de posición? Y evidentemente atreverse, tenemos que atrevernos a mirar fuera del marco liberal occidental cuando pensamos la sustentabilidad, ¿no? Cuando pensamos la sustentabilidad, que inmediatamente se nos vienen estas imágenes de la emergencia, la crisis, el desastre, el caos, ¿no es cierto?, la extinción, nos vamos a morir, porque eso es lo que está detrás de la cuestión del cambio climático y la sustentabilidad muchas veces. Ahí está la emergencia, ahí está la urgencia, ¿no es cierto?, que esto se acaba. Y creo que lo que nos enseña doña Sonia y nos enseñan muchos pueblos originarios alrededor del mundo y en Chile es que importa la meta, pero también importa cuidar el proceso, ¿no? Porque hay que tener ojo que para la inmensa minoría, como dice Viveiro de Castro con respecto a los pueblos originarios, el desafío no es solamente evitar la muerte, no es solamente evitar la extinción, sino que el objetivo también es cómo morir bien. No tiene sentido evitar la muerte si eso se hace con opresión epistemológica, con imposiciones,
y creando mundos que no son justos, que no son plurales y que no son generosos para la diversidad de conocimientos que existen en este planeta. Muchas gracias. Gracias, Manuel. ¿Preguntas para empezar el diálogo con Manuel? Bruna. Hola Manuel, ¿me escuchas? Yes. Acá. Oye, yo tengo una pregunta quizás muy pedestre, pero me acuerdo también de una de las preguntas que me quedé con el debate, no debate con Gonzalo. Fueron demasiado amigos Gonzalo en el debate, no debate con Manuel. Pero que también te la hicieron en esa instancia, como, ¿tenemos tiempo? Que yo creo que esta pregunta te la hacen siempre, como... Y también me acuerdo que quedó la reflexión de una de las clases que tú hiciste en las primeras versiones del Sub-1000, como que los estudiantes nos preguntaban en los círculos de aprendizaje, como, ¿hay tiempo para detenerse a reflexionar desde otro prisma? Eso, como esa inquietud me queda dando vuelta. Gracias, Bruna. Sí, pues es la tremenda pregunta. Es una pregunta relevante. O sea, no quiero infantilizar la pregunta, ni quiero inmediatamente aplicarle como un aparataje crítico a la pregunta. Creo que es una pregunta relevante. Creo que estamos viviendo procesos que son runaways, si es en inglés, o sea, que no tienen retorno, que ya se nos arrancaron. Y esos procesos van a traer muerte, van a traer extinción, y que ya no hay marcha atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, tu pregunta es relevante, ¿no? No creo, o sea, creo que hay que atenderla con cuidado. Al mismo tiempo, me parece que es una pregunta que tiene el riesgo de ahogar, de convertirse en lo que la ciencia, la filosofía política llamaba un estado de excepción, ¿no? Porque cuando hay un imperativo, ¿no es cierto?, que nos pone contra la vida o la muerte, que esa es básicamente la cuestión, ¿no? Cuando estamos en una situación que nos obliga a pensar, que nos obliga a ponernos en esa situación agonística, ¿no? Todos los medios son factibles. Se puede, y he ahí la figura del estado de excepción, ¿no es cierto? O sea, frente a esa situación agonística, el Estado, pero en este caso, claro, puede ser los estados, las empresas, quienes sean, están facultados soberanamente para hacer lo que sea necesario. Y eso a mí, yo reconozco que me da miedo. Y aquí voy a morir con las botas puestas, yo prefiero un proceso que sea democrático. Yo prefiero un proceso, aunque nos terminemos muriendo todos, y todas, y todo. Pero yo prefiero un proceso que sea democrático, que sea generoso, que sea abierto, que sea plural, a que nos salvemos, digamos, de alguna manera, o que ganemos años, pero que el costo sea interrumpir, por decirlo así, la democracia. Y esto no lo digo yo solamente, es precisamente lo que dicen los pueblos indígenas a lo largo de Abya Yala, a lo largo de América. Nos hemos muerto y nos hemos vuelto a nacer cientos de veces en la larga historia geológica de la Tierra. No va a ser primera vez en que nos extingamos o que se extingan especies. No hay hay otras cosas que hacen único este proceso, pero no es que nos vayamos a extinguir o que se vayan a extinguir plantas o glaciares o acuíferos. Pero lo que nos dicen los pueblos originarios, Bruna, es precisamente no tenemos miedo a morir. Aquí me pido disculpas porque me estoy como arrogando la voz de los pueblos, o sea, no quiero arrogarme la voz de los pueblos indígenas, son cosas que yo he leído de intelectuales indígenas. Lo que nos enseñan estos intelectuales indígenas es que el problema no es morir.
nos vamos a extinguir, nos hemos extinguido antes, hemos tenido pequeños cambios climáticos o explosiones catastróficas de erupciones volcánicas que han hecho una noche de años, van a seguir sucediendo, ¿no? La cuestión es más importante es cómo morimos, pero cómo morimos bien, buscar un buen morir, ¿no? Hacerlo de manera honrando la muerte, no impidiendo las relaciones, generando conversación, muriendo colectivamente y no al revés. Esa sería mi respuesta media rara. Astrid. Hola a todas y a todos. Prefiero que me llamo Astrid Andrea, pero prefiero que me digan Andrea. Yo soy profesora del Magíster en Patrimonio Cultural, del curso Patrimonio y Desarrollo Sustentable. Y Manuel, te quería felicitar, muy bonita tu investigación, tu presentación. Y me recordó un caso de estudio que yo hice mi doctorado en Australia. Yo estudié el caso de Uluru Katayuta en el centro de Australia, y allá el conocimiento ancestral se considera desde la visión occidental, pero porque de alguna manera le sirvió al australiano, por una cosa súper funcional, ese conocimiento para poder administrar este territorio súper hostil que es el centro de Australia. Y te quería hacer esa pregunta, o sea, en relación a los poderosos de este territorio. Esta investigación es muy bonita y a nosotros como investigadores nos interesa este enfoque, pero ¿cómo crees tú, por qué serviría esta investigación para, por ejemplo, las mineras que trabajan en este territorio? Porque en el caso de Australia, por ejemplo, el conocimiento ancestral que les sirvió al australiano es el tema de cómo manejar las quemas de pastizales, que hacían unas quemas ancestrales para que no se quemara todo el territorio, por ejemplo. ¿Cómo crees que podría servir de alguna manera este mapeo para las mineras o para hacer procesos quizás como más sustentables? Y otra cosa también que te quería preguntar, en relación al concepto de genocidio, allá en Australia se habla mucho de genocidio, pero acá en Latinoamérica no. Y siempre en general se habla de que hubo un proceso de mestizaje, de que, por ejemplo, no sé, el pueblo chango se supone que no existía, pero sí existe porque hubo un proceso de mestizaje. No sé si podrías profundizar un poquito más en relación a ese concepto. Eso, muchas gracias. Gracias, Astrid. Chuta, tremenda pregunta. A ver, con respecto a la primera, yo soy un tipo al final bien incrementalista. Yo creo que siempre es mejor algo que nada, ¿no? Entonces, hay mucho debate sobre lo que se llama el multiculturalismo, ¿no? Y particularmente sobre lo que se llama la gobernanza neoliberal multicultural, que en el fondo es esta manera de integrar a los pueblos originarios, pero siempre bajo un modo muy particular, ¿no? Que como tú dices, que es esta manera de integrarlo bajo los parámetros del Estado liberal, ¿no? Y de la gobernanza liberal. Por ejemplo, bajo la figura de conocimiento tradicional, ¿no? Y hay mucho debate. Yo no quiero ser cínico y creo que hay cosas del multiculturalismo que hay que aprovechar, ¿no? Mucha gente dice que la plurinacionalidad, de hecho, es solamente un gesto multicultural, ¿no? Porque es integrar a los pueblos originarios, pero bajo la forma del Estado moderno liberal, ¿no? En fin, yo soy más, en ese sentido, soy más integrista, soy un poco más, como digo, incrementalista, y creo que hay cosas que se pueden aprovechar de las cuestiones que estamos haciendo en el Salar, por ejemplo, para las mineras, para los gobiernos, para los municipios, que sea bajo una forma multicultural, ¿no? Para que, pucha, que sea para que se pase en la aula de clase, algo que de hecho estamos tratando de hacer, ¿no es cierto?, etcétera. Ahora, quiero ser bien franco, Astrid, y por lo menos la gente con la que yo trabajo no quiere relacionarse con la industria, le tiene miedo.
y ya conocen, es como la historia del escorpión con la rana, ¿o no? Que el escorpión termina picando igual a la rana. Eh, por lo menos mis colaboradores por allá dicen, pucha, mira, por más que le pongan, por más que lo intenten y por más que lo declaren, les vamos a pasar esta información y ellos probablemente la van a sistematizar y es probable que se nos adelanten desde prospección de acuífero o de cómo adelantarse a ciertos conflictos que pueden salir en el territorio. Entonces, esta no es una información que hay un poco de miedo en cómo compartirla, particularmente con las empresas. Y yo creo que uno dice, pucha, pero así no se hace diálogo, hay que incluirla, sí, pero también la historia es la historia y la experiencia es la experiencia, y también hay que respetar que los pueblos originarios sencillamente no confían, y a veces un no es un no, y va a costar mucho que algunos territorios vuelvan a confiar en mineras, forestales, y eso va a haber que aceptarlo y no, digamos, como congojarnos, porque es parte de la historia. Con respecto al genocidio, tienes completamente toda la razón. En Australia, en Nueva Zelanda y en Estados Unidos, Canadá, se habla de genocidio. Aquí no, y por razones que son muy interesantes, creo yo, de investigar, y ahí tú das algunas pistas que yo comparto. Eh, eh, Han habido procesos de blancamiento, como dice la Emilia Tillú, que es que uno los puede ver en la formación del Estado, en la formación de la escuela, ¿no es cierto?, como institución estatal, de formación de ciudadanía. No hemos contado siempre el cuento que somos sociedades clasistas, pero no racistas, por ejemplo. En fin, también tiene que ver con la historia de la, comillas, pacificación, de la Araucanía, ¿no es cierto?, y de la chilenización en el norte, que es donde yo estoy trabajando más. Que como comparto contigo, que han calado hondo en el ethos cultural y en la identidad chilena y de América Latina, y que nos impiden hablar sin tapujo, digamos, de lo que fue esto, que hubo matanza. Hay que pensar que aquí al Gualmapu, ¿no es cierto?, Chile envió a sus mejores, a su ejército más poderoso, ¿no es cierto?, a sus mejores generales. Esto fue un genocidio, digamos, lo dicen los historiadores, no es que lo diga yo, y eso nos ha costado reconocerlo. Eso, esa era por si acaso. Y de eso, Yo tengo una pregunta, Manuel. En realidad es como entre comentarios. Bueno, me gusta mucho tu investigación, como la he leído hace unos tiempos. Eh, Sobre todo como esta perspectiva como de abrir como esa ventana como a transiciones como ontológicas de respecto a cómo nosotros entendemos las cosas en general, o en este caso el río o el salar, o incluso para mí es como a otras cosas. Entonces, una pregunta que me hago es como si la academia es un espacio para eso, cómo se convierte, o sea, yo creo que tu investigación un poco es una probadita a otro tipo de metodologías que intentan situar otras formas de saberes y de maneras de aproximarnos a esos saberes, pero lo estoy pensando sobre todo en el espacio de la sala. Cómo crear, por ejemplo, trabajos que metodológicamente puedan abrir esa ventana como ontológica distinta, o esa manera como distinta de entender las cosas. Y pensando en eso también como un poco en lo que habla la Marisol de la Cadena, como me acuerdo mucho de un texto que habla de un río donde hubo matanzas como por parte en las dictaduras como colombiana o bueno, no sé, como matanzas. ¿Cómo se sana una tierra que está así de herida, pero como históricamente, como cómo eso puede hecho, esa idea, ese concepto, como esa forma de aproximarse puede chorrear como a un espacio académico, como la sala de clases, como, no sé si me explico tanto, es como medio una reflexión, yo creo, bueno, y en eso, perdón, como siento que el arte o como estas formas diferentes de entender el mundo es una posibilidad
quizás como para mí que lo estudié está como más próxima, pero no sé, como que creo que cómo llevarlo en el fondo. Esa es mi pregunta. Buena, Connie, muchas gracias por las preguntas. Con respecto a la primera pregunta del aula y formas de pedagogía, creo que es una preguntaza, digamos, ¿no? Creo que tenemos que ser capaces en la academia, primero que nada tenemos que reconocernos que en la academia no solamente somos investigadores y investigadoras, somos ante que nada profesoras y profesores, ¿no? Y desde ahí, como tú dices, empezar a pensar metodologías, formas, experimentos para empezar a transmitir estos otros mundos, ¿no? Yo confieso que tengo mucho que aprender, confieso que a veces, o sea, que siento que me falta como ancho de banda, siempre repito las mismas metodologías, y por lo mismo, a riesgo de ser un poquito convencional, yo creo que algo muy potente y muy sencillo, que parece de perogrullo, pero no se hace, es aprender in situ. El simple hecho de salir, el simple hecho de salir de la sala, el simple hecho de salir al territorio, especialmente en la Universidad Católica. Hay gente que no sabe lo que sucede 4 cuadras más allá del campus San Joaquín, y ni qué decir lo que sucede en un territorio como Villarrica, por ejemplo. En ese sentido, para mí es un privilegio estar acá donde estoy ahora, en el CEDEL, por ejemplo, y con la gente acá que ha hecho un montón de innovaciones precisamente en esa línea, ¿no? De cómo pensar ecológicamente la pedagogía en un sentido metafórico, pero también material, ¿no? Pensar que hay que salir a distintas cosas para aprender cuestiones que son difíciles de decir discursivamente. Y con respecto a lo de sanar, Connie, esa es una cuestión heavy, muy heavy, y yo creo que es una cuestión que nosotros no nos hemos dado cuenta. Cuando digo nosotros, digo la gente blanca, no hemos caído en cuenta lo suficientemente de que aquí hay sufrimiento, y que sufrimiento que está hace unos pocos años atrás, o sea, sigue sucediendo, pero hay memoria viva. Cuando uno dice la colonización, la pacificación de la Araucanía, dice, no, una cosa que pasó hace poquitos años atrás. Todavía hay abuelos y abuelas que se acuerdan de la chilenización. Con la gente con la que yo trabajo yo no estoy en libertad de contar historias, porque no me corresponde, pero la chilenización, la conversión de los pueblos andinos en chilenos, generó estragos fuertísimos a nivel físico y emocional que existen y que perduran hoy. Y eso nosotros yo creo que no nos hemos dado cuenta. ¿Cómo sanar eso? No sé, no lo tengo claro. Pero yo creo que el primer paso es que nosotras, la gente, digamos, blanca, partamos por reconocer eso, ¿no? Como de la condición material, corporizada del sufrimiento, que no es una metáfora cuando uno dice el sufrimiento de los pueblos originarios. Lo mismo con el tema de las tierras. Hoy día estábamos en la celebración del Guiñol Tripantu y una ñaña, una lamien que estaba conversando, decía, no tener tierra no logramos entender lo que es para un mapuche, para una comunidad mapuche, no tener tierras. No es un tema económico. Y hay un sufrimiento real que todavía yo creo que nos cuesta, a mí me cuesta todavía entender plenamente. Eso, y el arte, bueno, ni qué decir, pues después conversamos porque estas cartografías que estamos haciendo tienen un componente de diseño y bien potente y bien interesante, así que estoy totalmente de acuerdo. Ahí lo conversamos. Tengo a Gonzalo y al Lab cambiarnos. Sí, Gonzalo. Chuta. La es cambiar, o sea, es Lake. Bien, bueno, muchas gracias Manuel, súper interesante. Me encantó la presentación, hay tantas cosas en común
con el trabajo que estamos desarrollando con los grupos de investigación en los que participo yo, que creo que hay demasiado diálogo futuro que ir generando. Una de las cosas que veníamos conversando del debate la semana pasada, ¿no es cierto?, tenía que ver con la emergencia, y en la medida que conversábamos en ese día me quedé pensando sobre aquello, y pienso que, claro, así como lo relatas tú, la emergencia en tanto el mundo que se acaba, ¿no es cierto?, tiene este imperativo universalista que puede llevar un poco a lo que tú describes de forma súper clara. Y otra forma, creo yo, que pienso que puede ser interesante entender esto de la emergencia, tiene que ver un poco con el concepto, tú ya venías conversando, perdón, ya venías relatando esto en tu última respuesta, el tema de la memoria. ¿De la memoria de qué? De la memoria de una herida. Entonces, emergencia en tanto herida. Una herida que, claro, es una herida colonial, es de un pensamiento universalista que va ganando escala, va ganando complejidad con el tiempo. Y esa herida se vuelve de magnitud planetaria muchas veces. Entonces hay un texto súper bonito, de hecho, de Licura, que se llama En el país de la memoria, y conecta estos dos conceptos que tú acabas de hablar. Dice: en el país de la memoria somos los hijos de los hijos de los hijos, la herida que duele, la herida que se abre, la herida que sangra hacia la tierra. Y ese es un texto súper bonito que en cierta manera va relatando cómo esta memoria, ¿no es cierto?, se va entramando en una herida que va también globalizándose un poco. Y es lo que habla él de la herida de la tierra. Entonces, ahora la pregunta, en este planeta herido, entonces, ¿no es cierto?, o en estos planetas o multiversos heridos, la pregunta es cómo desde esa herida somos capaces de ir gestando ciertos reencuentros, sobre todo interculturales, estoy pensando, y que desde esos reencuentros nazcan conocimientos plurales. Entonces, mi pregunta va en eso: ¿dónde está un poco en tu investigación, en tu reflexión, en tu mirada futura, ¿no es cierto?, la capacidad de poder generar esos diálogos interculturales necesarios para poder pensar el futuro desde el pluriverso de Arturo Escobar, un poco? Buena, Gonzalo, muchas gracias. Sí, pucha, o sea, siento que estoy obligado a responder, pero me encantaría quedarme callado. Bueno, primero que nada, yo insisto en lo que le decía a la Bruna. Yo creo que la cuestión de la emergencia y de la no tenemos tiempo, no quiero despacharlo nomás. No quiero tratarlo de colonial tan rápido, ¿no? O sea, creo que, como dice la dona Haraway, tenemos que quedarnos con el problema. O sea, quiero decir que me incomoda esa rapidez con lo que aparece siempre, sobre todo de la tecnocracia, como no tenemos tiempo, tenemos que hacer planta eólica. Pero también creo que efectivamente en ciertos procesos efectivamente el tiempo se acaba. Y creo que hay que quedarse con el problema. Eso es lo primero que diría. Lo segundo, Gonzalo, es que me gusta mucho la figura de la memoria, y yo, a pesar de todo lo que he dicho con respecto, porque se me preguntó por la cuestión de la sanación y del dolor, también creo que una manera potente de establecer un diálogo, un potencial diálogo, ¿no? Porque a lo mejor los pueblos originarios nos van a decir, no más, ¿no? Pero yo creo que una manera de tender un puente es también pensar que la memoria nos habla de innovación y de futuro. Claro. No es solamente dolor, ¿no? La memoria también es cómo cultivar la tierra, es cómo relacionarnos con el agua, incluso cómo establecer relaciones con distintas entidades. Hay un conocimiento técnico también, ¿no? Que a veces se le llama el famoso como el traditional ecological knowledge, ¿no es cierto? Que a mí no me gusta mucho esa figura, pero en fin, igual existe algo de eso, ¿no? Entonces creo que tengo la impresión de que con respecto al dolor nosotros tenemos que como que callarnos, ¿no? O sea, chuta, y por el otro lado tenemos que reconocer a los pueblos originarios,
no solo desde su dolor, sino que también desde su actualidad, desde su capacidad ahora, actual, de hacer, de intervenir, de pensar, de teorizar, de construir, de intervenir. Es interesante, me quedé pensando, Gonzalo, en esta figura de, ¿no es cierto?, bueno, clásica de los pueblos originarios, de los pasados, presentes, futuros, que no hay esa distinción, sino que más bien son tiempos circulares o espiralados, como dice la Silvia Rivera Cusicanqui. Porque también hay algo de eso, ¿no? Como que no quedarnos pegados en una memoria de dolor. Nosotros ahí tenemos que ser aliados de la mejor manera posible, sino que también hacer invitaciones para pensar ahora, el presente y el futuro. Cuando venga la próxima propuesta para hacer un campo eólico, digamos, ¿no? Porque si no, estamos como siempre dejando a los pueblos originarios en ese espacio, ¿no? Ese es un poco el susto que tengo a veces, ¿no? Sí. Y cómo estamos tratando de generar diálogo, como decía precisamente los mapas. Estos mapas, estas cartografías que estamos haciendo, que son literalmente mapas, queremos que sean un espacio de reflexión y de diálogo y de encuentro entre distintos conocimientos, pero en una equidad, en una equidad epistemológica, ¿no? Establecer un diálogo que sea de verdad simétrico, no que sea que lindo estos conocimientos cómo vienen a enriquecer o a ajustar un poquito nuestro grande modelo, sino que de verdad cómo pensamos el territorio de otra manera, incorporando ciencias diferentes. Creo que la figura del mapa es muy interesante porque es una tecnología que permite mucha conversación, como materialidad, digamos, como un mapa sobre una mesa, ¿no? Por ahí estamos pensando esos diálogos. Lake. Hoy, bueno, pues sobre todo muchísimas gracias por compartir esto y estas reflexiones que calan muy hondo y creo que son muy importantes como parte de la cultura naciente nuestra como grupo pro sustentabilidad. Yo quería unirme en algunas reflexiones o también compartir algunas sorpresas deliciosas que encuentro en lo que contaste. Pero quería partir también con ese tema del tiempo, porque creo que esto de marcar el problema como emergencia, por un lado, es una herramienta retórica para despertar y apelar a cierto llamado a acción. Pero claro, al tener ese beneficio tiene un costo y tenemos que ser muy conscientes porque en la pregunta de la Bruna, pero ¿tenemos tiempo? Hay como una sugerencia de que hay otras formas de resolver esto y arreglarlo más rápido. Y la verdad que eso realmente no lo creo. Creo que ahí caemos si tratamos de arreglar todo rápido, vamos a meternos en la máquina del progreso que habla el antropólogo Ronald Wright, ¿no? Que hace una tremenda historia de los pueblos originarios de las Américas Norte y Sur, que para morirse la historia, cuando uno lo lee así de un suáquete en un solo libro. Y la máquina del progreso es cuando creamos una solución a lo rápido, que en vez de solucionar va empeorando, 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 como la energía nuclear, por ejemplo. Ya, tenemos energía más o menos rápido y limpio, pero cualquier desastre y destrozamos medio planeta. Es un ejemplo un poco extremo, pero creo que es uno bueno. Entonces, esto de apelar a tomar el tiempo a mirar las cosas de diferente forma es importante. Lo que he hecho un poco de menos en esta conversación es un mayor reconocimiento y abordamiento más directo del poder, porque la esencia del colonialismo o de otros temas que han surgido aquí es que algunos tienen el poder para obligar o imponer su lectura de la realidad por sobre otras lecturas. Y por muy imperfecto que sea estos mecanismos o estrategias o objetivos de interculturalismo más que multiculturalismo o de
bueno, de ese tipo de solución nos permite de alguna manera entendernos un poco más, pero requiere lo que estuve en la mañana en unas cosas de los parlamentos de Sur y Norteamérica y el Caribe, aprendí muchísimo. Y una joven activista, embajadora del Acuerdo de Iguazú, hablaba de la democracia ambiental. Y creo que ahí hay un tema de democracia que tiene que permear las relaciones de poder, más que solo el discurso, las relaciones del poder. Porque, claro, mientras seguimos insistiendo en que el otro o la otra se integre, pero que se integre en nuestro marco ideológico o epistemológico, estamos perdiendo 3/4 de la riqueza de la conversación, ¿no? Y estamos cometiendo errores como pensar que desde la academia podemos enseñar a la ciudadanía o los tomadores de decisión, cuando tenemos que aprender de ellos antes de poder compartir un pedacito de este mosaico de conocimiento que necesitamos. Y encuentro relacionado con lo que tú hablaste de la muerte y del ciclo de vida-muerte, creo que eso es muy central. Nosotros vivimos en una sociedad que niega la muerte, que en todo aspecto es una locura, como no podemos aceptar que para tener este tremendo regalo que es la vida, tiene que existir la muerte. Olvídate de sistemas de salud que nos van a hacer vivir siempre. Sería fatal vivir siempre, imagínense, fatal vivir siempre. Y el concepto del Pachacuti, de los pueblos indígenas, del mundo puesto al revés, es práctico, o sea, no quiero menos valorar, pero tiene mucho esencia, muy parecido al pensamiento de los sistemas complejos o al pensamiento del budismo, o sea, es un conocimiento que buscamos la humanidad y que tenemos siempre debajo de la piel y de la racionalidad, siempre. Entonces, es igual y es totalmente distinto en cada expresión. A eso voy, porque no quiero decir, no, si es más de lo que ya saben. No, es totalmente distinto. Y de verdad, y aquí vuelvo al tema del poder, porque es hora que la ciencia reconoce y reconocemos que hemos metido la pata 1.000.000 de veces y que por favor que incentivemos un diálogo más crítico, donde escuchemos mucho más de lo que hablamos para corregir estas miradas y aprender más de cómo vivir con nuestra propia mortalidad. Y lo último, para no ser demasiado largo, me encantaron los métodos de caminar como método, que también en Australia se relaciona con las líneas de las canciones, ¿no? The songlines, con lo cual los pueblos originarios de Australia han grabado el territorio y sus historias y su entendimiento del territorio durante miles de años. Y el mapeo, y veo que cada vez que uno trata de ser más democrática en su investigación, lo primero que surge es salimos al terreno, al laboratorio vivo, más el espacio de Darwin que el espacio del laboratorio médico, pero además hagámoslo a pie, hagámoslo riéndonos, hueveando un poco, fotografiando, contándonos historias, llorando también, porque hay sitios de mucho dolor en el paisaje, tanto las anemitas, por ejemplo, que son parte de esta historia y son parte de nuestra urbanidad y nuestra negación a la muerte de los siniestros viales, ¿no? Entonces, eso valorar mucho y ojalá sigamos con estos diálogos y multiólogos entre nosotros y con más gente, porque la encuentro fabuloso. Muchas gracias. A ti, Lake, a ti, muchas gracias por esos comentarios tan generosos y provocadores. No sé, creo que más que estamos pasados en el tiempo, así que no sabría muy bien qué responderte. Solamente una cosa que le he dado muchas vueltas, más en mi trabajo teórico, como parte de
este proyecto o de esta agenda de investigación, yo he pensado mucho en la figura pensando en la cuestión del poder, Lake, en la figura de las políticas o la política de lo imposible, o políticas imposibles, ¿no? Pensando con Trujillo, el intelectual haitiano, que en el fondo hay una cosa que es súper heavy, que es, porque la pregunta que siempre surge inmediatamente ya, ¿y esto cómo ayuda a las políticas públicas? ¿Cómo se lo hacemos llegar a parlamentarios, a políticos, ministros, seremi, alcalde? ¿Cómo generamos planes para que esto cambie? Y la pregunta, y mi respuesta, si me dicen que les diga así de corazón, es que no va a pasar nada. Va a ser inútil. Inútil en un sentido como tecnocrático, me refiero, ¿no? Y probablemente esa es una cuestión que nos frustra, por un lado, pero que por el otro, trabajando con mis colaboradoras y colaboradores, he aprendido a que no importa, un poco también pensando en la cuestión del tiempo, como que son otros tiempos no son los tiempos de la política pública ni de la intervención, son otros tiempos, ¿no? Son tiempos mucho más largos, son tiempos cíclicos, y las cosas que suceden haciendo este tipo de intervención, este tipo de mapeos, por ejemplo, son congregar, hacer colectivo, que la gente se interese, es generar diálogos, los que sean, ¿no? Con gente de la escuela, con gente del territorio, tal vez con algún político, pero claro, como dice Lake, hay una cuestión de un sistema, del mundo uno, digamos, de quienes detentan el poder, y que ese poder no lo van a soltar fácil. No se va a acabar el extractivismo rápido, no se va a acabar las políticas totalitaristas rápido, no se va a acabar el racismo rápido, y por mientras vamos trabajando, ¿no? Que creo que es una cosa que también nos enseñan en las comunidades, los territorios, los pueblos. Vamos trabajando, vamos haciendo cosas, vamos haciendo estos mapas que no sirven de nada, porque digamos las cosas como son, no van a cambiar la planificación sobre el salar de San Pedro de Atacama, no van a causar mella en SQM, pero permiten otras cosas, permiten ir cultivando otras relaciones, otras conversaciones. Eso es una cosa que me quería decir a propósito del poder y del tiempo. Mira, una cosita cortita, perdón, pero en relación con lo que tú dices de los mapas, yo no sería tan pesimista, porque a mí me tocó una vez en un congreso en 2012 en Vancouver, donde la primera presentación era el Mundo Internacional de la Bici, pero la primera presentación era de un equipo de planificación indígena que habían usado estas metodologías no solo para mapear, sino para planificar y hacer su plan de desarrollo, que obviamente tenía otro nombre, otros conceptos, para toda una región de Colombia británica. Entonces, de nuevo, vuelve a la democratización y la autonomía, el derecho de decidir de los pueblos. O sea, en Canadá, lo que era un territorio en mi juventud, lleva muchos años ya como provincia, con gobierno propio, y aplican estos principios. Si quieren cometer errores, cometen errores y siguen adelante y hacen su cosa y lo hacen a su manera, de los Inuit y los Dene y otros ahí del norte. Así que no sea tan pesimista, por favor, porque es demasiado bello e inspirador lo que estás haciendo. Eso, parece que estamos bien pasando el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que es hora de cerrar. Ya. Muchas gracias por venir. A ti, Cami, por organizar, y a todas y a todos. Y para quienes no son del IDS, vamos a tener todos los meses prácticamente una charla de este tipo de académicos y académicas del IDS, amigos y amigas, colegas también que están en el entorno del IDS, así que para que sigan sintonizados para tener estas conversas. Muchas gracias a todas, a todos, nos vemos.